Vamos a conversar ahora con Paul Ruiz Cervera, que es experto en temas de crimen organizado, además es abogado, penalista y en derecho constitucional, sobre lo que acaba de ocurrir justamente. ¿Cómo estás, Paul? Omar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para muchos juristas, abogados, conocedores en esa materia, era previsible, ¿no? Se venía a venir que se reduzca ese número de meses de prisión preventiva, de 36 a 18. ¿Cuál es tu reflexión? Sí, como bien lo señalas, era una decisión ya predecible respecto a los parámetros de la decisión de la jueza suprema Castañeda Oxo, porque ella misma lo advirtió dentro del debate oral que hubo para poder escuchar los argumentos de la defensa de Keiko Fujimori y de los demás procesados. Lo que hoy hemos podido apreciar ya es el fin del viacrucis de la situación jurídica de la señorita Keiko Fujimori. Señora esa. Bueno, de la señora Keiko Fujimori, en la medida de que la jueza dirimente ya tomó posición y se unió a uno de los votos, en realidad los votos de mayoría respecto a la decisión de reducir el fallo de 36 meses de prisión preventiva a 18 meses. No estaba en discusión aquí la cuestión de fondo, ¿no? Que era la libertad o no de Keiko Fujimori, sino el número de meses de prisión preventiva, ¿no? Sí. A pesar de que la defensa pues quería que se tocara eso, ¿no? Sí, ese es también un tema muy importante porque se plantean dos discusiones, ¿no? Que era lo que señalaba la propia defensa, la doctora Loza, en la audiencia de vista en frente de la doctora jueza suprema Castañeda, que era que ellos, primero, que no habían pedido el tema de la reducción de la prisión preventiva, sino que ellos pedían la libertad y por lo tanto tenía que analizarse de manera concreta todos estos presupuestos. Pero había la otra posición ya tomada por la sala respecto a este punto de que la prisión preventiva, los requisitos formales y la argumentación tanto del juzgado como la sala que habían amparado este pedido ya no se encontraba en discusión. Simplemente lo que señala es que uno de los puntos, en este caso la proporcionalidad de la medida relacionada al plazo, era el tema en discusión. Por eso es que la doctora Castañeda, al momento de escuchar los alegatos, advirtió a la defensa y le dijo: un momentito, lo que yo voy a discutir simplemente en el tema dirimente es la proporcionalidad del plazo, ¿no? Que eso es lo que hoy hemos podido escuchar y hemos podido ver que se adhirió a una posición. Pero está dentro de sus atribuciones o sus posibilidades de haberse también expresado o manifestado sobre la cuestión de fondo, es decir, la libertad o no de Keiko Fujimori. Yo creo que sí, haciendo una interpretación un poco más allá de lo legal. ¿Por qué digo que sí? El artículo 141 y el 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la que hacía mención la doctora Castañeda al iniciar su ponencia, básicamente lo que desarrollan dentro de su contenido es simplemente las consecuencias de no formar un voto, es decir, de no tener 4 votos supremos para conformar un fallo, lo que se produce la dirimencia y por lo tanto el llamado a un juez supremo. Entonces, recordemos que la Constitución reconoce de manera muy precisa y clara la independencia y autonomía de los magistrados, de no estar solamente enmarcados o estructurados a determinados fallos de otros de su misma línea, de su misma posición. Por lo tanto, lo que pudo haber hecho, a mi criterio, la doctora Castañeda es también escuchar los argumentos de fondo. ¿Por qué? Porque lo que se discute es simplemente la proporcionalidad de una medida que tiene como consecuencia el estudio de varios elementos de convicción, lo de la pena, para llegar a un fin. ¿Y por qué crees que no lo hizo? Bueno, gran pregunta, ¿no? La doctora, bueno, no está expresado en su fallo, pero sí adelantó que ella básicamente ya había marcado una posición, ¿no? Que era el otro criterio, que al haber una dirimencia básicamente de un punto en concreto relacionado con el plazo, la proporcionalidad de la medida, ella ya se encontraba impedida de generar un fallo o un pronunciamiento sobre el fondo, ¿no? Porque a su criterio ya existían cinco fallos y por lo tanto ella ya se encontraba limitada en específico sobre ese tema. Ahora, la defensa de Keiko Fujimori, la abogada Juliana Loza, ha dicho que van a recurrir a una instancia constitucional, que es el tribunal, pero ahí también hay un habeas corpus, ¿no? En donde el ponente es el señor Ernesto Blume, que fue presentado además por la hermana de Keiko Fujimori. Sí, claro. No solo se acaba el viacrucis de la situación jurídica de la señora Keiko Fujimori respecto a la prisión preventiva y el plazo, sino que este pronunciamiento de la Corte Suprema lo que realiza es
poner fin a la justicia ordinaria para poder distinguirla de la constitucional, Ya. y lo que da paso a que las defensas de todos los procesados, en este caso de la situación jurídica de la señora Keiko Fujimori, Pierre Figari, Jaime Yoshiyama y el señor Leca, Leca. puedan ir a la instancia constitucional. Ya. Como bien lo adviertes, ya existe un habeas corpus en favor de la señora Keiko Fujimori por parte de su hermana, que ya se encuentra en el Tribunal Constitucional. Entendemos que lo que ha señalado la doctora Loza es que esperarán un pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto a este caso. No es que van a presentar otro recurso. Podría ser el caso de presentar otro habeas corpus, pero tendría que ser diferente al presentado por su hermana, ¿no? La señora Keiko Fujimori, porque si no entrarían en un conflicto en cuanto a los pronunciamientos, porque si se presenta un habeas corpus relacionado al mismo contenido del primero, esto Eso podría parecería ser contraproducente, además, ¿no? claro, porque, ¿no? va a Porque alargar el los tribunal tiempos y diría, todo. oye, ya hay un pronunciamiento respecto a este tema y son los mismos fundamentos, y por lo tanto no entraría, no sería coherente, ¿no? Jurídicamente hablando, que existe un doble pronunciamiento. Ya. Y para ti, Paul, ¿era apropiado reducirle el número de meses de 36 a 18? Sí, yo creo que lo que matiza el fallo de la Corte Suprema es básicamente algo interesante. Plasma que los peligros procesales, en este caso el peligro de obstaculización y el peligro de fuga, no deben medirse con una misma intensidad, ¿no? Lo que amerita hacer una evaluación distinta, ¿no? Es totalmente diferente que se te vea o se te argumente o se te fundamente que tú vas a huir de la justicia, a que permanezcas en el proceso, pero que existen actos de investigación que tú puedas obstaculizar para obtener esa información. En este caso, entendemos que, porque no hemos leído de manera concreta el contenido del fallo, que la Corte Suprema, atendiendo al mismo pronunciamiento de la doctora Susana, ha hecho una evaluación concreta de qué actos de investigaciones son los que faltarían, ¿no? Y mientras más se van realizando los actos de investigación, el peligro de obstaculización se va reduciendo. Entonces, por lo tanto, es lógico que 36 meses no sea lo ideal. Son 3 años, es bastante también, ¿no? Sí. Oye, 2 temas más o 2 preguntas más, Paul, para ir ya sobre la situación de Alejandro Toledo. Esta decisión de la Sala va a acelerar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el habeas corpus que ya está dentro de este organismo, ¿o no? Sí, definitivamente este fallo va a acelerar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Como bien lo decías tú, ya se encuentra un proceso de habeas corpus en el ya tiene tribunal, algunos meses, ¿no? Y va a pasar lo mismo que pasó en el caso de Ollantumala, como comentábamos previamente. Lo que esperaba, entendería yo, el Tribunal Constitucional es que se agote la instancia con algún fallo de la Corte Suprema, en este caso, con el voto dirimente para formar sentencia, ¿no? Y el cual deberá ser ingresado y poner en conocimiento las partes al Tribunal Constitucional para que pueda señalar vista de causa y poder emitir un pronunciamiento sobre el fondo. Ese criterio o esa situación jurídica ya fue advertida en el caso Ollantumala, como te mencionaba, y pues faculta que el tribunal ya se pronuncie de manera concreta sobre ese habeas corpus. Y si es consecuente, entonces le va a dar la libertad a Keiko Fujimori. Esperemos que dentro de su análisis pueda ser ese el pronunciamiento, ¿no? Que prime la libertad más que su restricción. ¿Y en cuánto tiempo podría hacer ello? ¿En una semana? ¿En 2 semanas? Yo creo que atendiendo ese tema podría durar un par de meses aproximadamente, ¿no? Ahora, reducir de 36 a 18 meses la prisión preventiva de Keiko Fujimori, la labor de los fiscales, ¿cómo queda? ¿Va a variar, digamos, las indagaciones o las investigaciones, la toma de testigos, testimonios, o no va a cambiar mucho? Este nuevo proceso penal, atendiendo que son fiscalías corporativas y atendiendo que existió un pedido de privación de la libertad de un procesado, entenderíamos que si fueran coherentes, si fueran lógicos en su trabajo y responsables, deberían tener cronológicamente ya pactadas todos estos actos de investigación para que no se vean apresurados atención a este fallo, ¿no? Lo que quiero decir es que no debería haber algún problema con la celeridad de las investigaciones si es que la Fiscalía ha sido ordenada respecto a esta investigación. Recordemos que... O sea, no va a afectar en nada las investigaciones. Debería, porque no sabemos cómo
es dentro del proceso cómo se están llevando los actos de investigación. Ya. ¿No? Y eso va a depender mucho de la programación y la diligencia y el orden que haya tenido el Ministerio Público, atendiendo que procesados se encuentran privados de su libertad. ¿La Fiscalía puede apelar esa decisión o ya no? Ya no. Ya terminó todo. Sí, la instancia ordinaria ya culminó y ahora esperamos el fallo de la instancia constitucional. Bien, Paul, vamos a ingresar ahora a la situación de Alejandro Toledo, ¿no? Él, bueno, no le ha funcionado en realidad la fianza de $1 millón que había él planteado, o al menos su defensa, y el juez Tomás Hickson ha decidido que permanezca en prisión, lo cual no quiere decir que se ha aprobado la extradición todavía, ¿no? Sí, muy cierto, la extradición hay que dejarlo muy bien claro, ¿no? Dentro del proceso de extradición, para hacer un símil, al igual que un proceso penal, para tenerlo lo más cerca posible en atención al caso de la señora Keiko Fujimori, existen medidas que nos van a garantizar que en este caso la persona que ha sido solicitada por la extradición no rehuya de este proceso de extradición. Lo mismo que pasó en el caso del doctor César Inostroza, ¿no? Claro. Que también se le dio una medida limitativa de derechos, pidió una revisión de este fallo para que el tribunal se pronuncie respecto a su situación jurídica. En este caso, lo que hemos visto hoy día, o lo que la prensa nos ha informado este día, lo sucedido en Estados Unidos, es que el juez Thomas Hickson ha pronunciado sobre este fondo y ha tenido un fallo de manera muy concreta en el peligro de fuga, ¿no? Lo que se ha evaluado básicamente es si la defensa del expresidente Alejandro Toledo ha podido revertir ese peligro de fuga que la Fiscalía venía impulsando para que se lleve a cabo este proceso de extradición de manera privada de su libertad. Ahora, pero ofrecer $1 millón, ¿no crees que ha sido algún tipo de ironía o un revés para su defensa? Porque hay algo textual que dice el juez, ¿no? Que dice, es un individuo con gente a su alrededor, con conexiones y mucho dinero, ¿no? O sea, el juez se da cuenta de que Alejandro Toledo es solvente, ¿no? Sí. Pero creo que lo importante y lo que señala el juez en este contexto que tú materializas es que la gran pregunta que le hacía el magistrado, según lo informado, o los argumentos que utilizó el magistrado Tomás, es ¿qué es lo que pierde Alejandro Toledo si realmente se fuga, ¿no? O sea, lo que él está demostrando es, oye, yo tengo capacidad, como bien dices tú, por conexiones y amistades, pero si yo me fugo, yo no pierdo el $1 millón, ¿no? Entonces, ¿cómo tú te sujetas de manera objetiva a este proceso? Claro, la otra visión que se tiene es, oye, tienes conexiones, tienes amistades y por lo tanto no me garantizas que tú sigas el proceso. A pesar que él pidió que le pongan pues el grillete electrónico, ¿no? Igual podría haberse fugado. ¿No? Sí, la justicia americana es muy objetiva y creo yo muy garantista con respecto a la libertad y considera la fianza en cierta medida como una garantía real para poder garantizar que en este caso Alejandro Toledo lleve el proceso en libertad, pero atendiendo a las circunstancias objetivas, en este caso creo que ha visto de manera contundente negarle este pedido. Va a haber otra audiencia el 17 de octubre, pero ahí se va a evaluar el estado de salud, ¿no? Su defensa había advertido de que era precaria, incluso ha pasado unos exámenes psicológicos, pero él ha pedido pues ese tipo de resguardo, ¿no? Y ahora quieren variarlo, cambiarlo, ¿no? Sí, lo curioso de este caso es que el mismo procesado, la misma persona que está pidiendo, que el Estado peruano está pidiendo ser extraditada, ¿cómo lo podríamos decir? Ha coadyuvado a que él se encuentre en esa situación, porque se destaca que él hace un pedido para que se le aísle porque tenía o teme por su seguridad dentro de este centro penitenciario, ¿no? Entonces, lo curioso es cómo es que luego esta situación donde él se pone pueda servirle como argumento para determinar que se encontraba fuera de salud, mal de salud. Pero lo que ha hecho bien el juez es poder determinar en una segunda audiencia, ver cómo está su situación para darle las comodidades dentro del mismo establecimiento. ¿Y qué es lo que viene ahora, más adelante? Lo que viene ya es un pronunciamiento sobre el fondo, ¿no? Relacionado a los argumentos del Estado peruano, a evaluarlos si realmente procede o no procede el tema de la extradición de Alejandro Toledo, ¿no? ¿Él puede apelar? No, esta decisión ya de manera muy puntual es inapelable, pero la justicia americana, al igual que la justicia peruana, tiene mecanismos alternativos. En este caso es un habeas corpus, el que faculta
la justicia americana para poder un poco cuestionar el fallo, si el fallo ha sido arbitrario, si se han cometido irregularidades, que creemos... O sea, puede presentar un habeas corpus a la Corte Federal. Sí, posterior al fallo que declara fundado el pedido de extradición, ¿no? Ya. En su momento. Entonces, ¿todavía hay un salvavidas por ahí para Alejandro Podríamos Toledo? decirlo, muy improbable, creo yo, porque la justicia americana en estos temas es muy cuidadosa, pero sigue todavía ese granito de fe o de esperanza para Alejandro Toledo. Bueno, listo, Paul Ruiz. Muchas gracias. No, todas gracias a estas ustedes por la reflexiones invitación. importantes.